Çatalhöyük es un sitio arqueológico en lo que hoy es el centro-sur de Turquía. Junto con Jericó, es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo, que data casi desde los 7500 a.C. Çatalhöyük es una de las ciudades más antiguas jamás encontrada por arqueólogos, que se remonta a más de 9000 años. Si bien solo ha sido excavado esporádicamente durante los últimos 100 años, el sitio ha brindado a los historiadores y arqueólogos una gran comprensión de cómo la humanidad decidió establecerse por primera vez en las ciudades. El sitio, que significa montículo de bifurcación en turco, se encuentra a horcajadas sobre la que una vez fue un valle fluvial. Ciudades antiguas de Egipto. Giza. La primera de las ciudades de Egipto antiguo que se presenta es Giza, ya que en ella se ubica la parte de los lugares históricos y turísticos de mayor valor para los egipcios. Por supuesto, hablamos de las tres pirámides, compuestas por la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren o Jafra y finalmente la Pirámide de Mykerinos, las cuales constituyen la arquitectura del antiguo Egipto de esta ciudad que, sin duda, resulta un destino ideal para los viajeros interesados en la cultura egipcia. La siguiente ciudad de Egipto es Menfis. Al hablar de los destinos turísticos en Egipto y ciudades del Egipto antiguo que realmente son maravillosas, no debemos olvidar a Menfis, la capital de lo que se conoció históricamente como el Imperio Antiguo. Actualmente esta ciudad egipcia cuenta con patrimonios de la humanidad seleccionados por la UNESCO, motivo por el que su necrópolis y sus pirámides resultan tan interesantes como hermosas de observar. El primer faraón de Egipto, Menes, fundó Menfis aproximadamente en el año 3050 a.C. Como siguiente ciudad tenemos a Abidos. Continuando con nuestro recorrido por las ciudades del Egipto antiguo, que son maravillosas, nos ubicamos en Abidos, una de las zonas más importantes en la antigüedad, siendo conocida también bajo el nombre de Abdeyú. En su terreno encontramos numerosos templos y áreas funerarias, como capillas donde se le rendía culto a algunos dioses egipcios. Abidos era popularmente conocida como un centro de culto, así que resultaba el lugar predilecto si le quería rendir homenaje al dios Yenyamentiu o a Osiris. La siguiente ciudad es Tebas. Tebas es una de las ciudades del Egipto antiguo más conocidas, debido a sus numerosas construcciones históricas, donde la UNESCO también escogió patrimonios de la humanidad, que son altamente visitados de forma anual. Tebas fue bautizada como la ciudad de las 100 puertas, título que le otorgó Homero, debido a la innumerable cantidad de puertas de los templos que se ubican en esta zona. Además solía ser denominada Uaset y Al-Uqsur, siendo este último nombre traducido al español como los palacios. Antigua Grecia. La antigua Grecia es considerada la base de la cultura europea. Entre el 1200 a.C. y la conquista romana, que tuvo lugar durante la batalla de Corinto, este periodo de la historia trajo consigo singulares avances dentro de las ciencias naturales y sociales. Además de dar forma a los diversos modelos políticos, las ideas, el arte, el comercio y un sinfín de innovaciones en las que se inspiraban las culturas que vendrían en los siglos venideros. Los griegos expandieron el modo de pensar y de vivir que aplicaban en ciudades-estado o polis como Atenas o Esparta, a lo largo de todo el Mediterráneo, fundando innumerables colonias y transformándose por medio de guerras internas y contra invasores externos. Roma. La civilización romana se originó en la región del Lacio, en el centro de la península itálica. A lo largo de 12 siglos se expandió por la cuenca del mar Mediterráneo, el centro de Europa, Asia Menor y parte de las islas británicas. Roma surgió en el siglo VIII a.C. a partir de una aldea de agricultores y pastores latinos ubicada en las orillas del río Tíber. Sus principales influencias culturales fueron sus vecinos, los etruscos y los griegos que habitaban las colonias del sur de Italia.
Su expansión territorial se produjo en 3 etapas, entre el año 458 y el 265 a.C. Los romanos conquistaron la península itálica entre el 264 y el 146 a.C. Conquistaron los territorios alrededor del Mediterráneo occidental y a partir del siglo II a.C. Se extendieron sobre los reinos macedonios. Los romanos se destacaron por su gran poderío militar, gracias al cual pudieron mantener los territorios conquistados durante varios siglos. Las regiones conquistadas se integraron al Imperio Romano como provincias. De ese modo se difundieron los rasgos culturales, entre ellos la lengua latina, que fue la base de la mayor parte de la lengua europea moderna. Hipódamo de Mileto fue un arquitecto griego, además de matemático, meteorólogo y filósofo. Se destacó por ser un gran planificador urbanístico. Además, fue el primer arquitecto griego que concibió un planeamiento urbano y la estructura de una ciudad a partir de la funcionalidad. Entre sus trabajos se encuentran el trazado urbanístico del puerto de Atenas y ser el arquitecto responsable de la colonia de Turios. Es considerado además el padre de la planificación urbanística, debido a que creó el plan hipódamico, que básicamente trata sobre un esquema de ciudades en retícula, ya que organiza una ciudad mediante el diseño de sus calles en antiguo recto, creando manzanas o cuadras rectangulares. Burguesía. Se suele denominar a la clase media acomodada, propietaria y capitalista. Si bien así este término puede emplearse con diversos rangos de matices en la filosofía política, económica, sociológica e historia. En el término así, la clase social a la cual hace referencia variado con el tiempo desde su aparición a finales de la Edad Media, y también su funcionamiento socioeconómico era de mercaderes, artesanos, burguesía del oficio, o ejercían una denominación profesional liberal formando parte de la laboral. Existieron 2 tipos de burguesía, cuáles fueron de la alta burguesía, compuesta por grandes capitalistas y dueños de media producción masiva, y también como la alta sociedad de índole exclusiva, y baja burguesía, compuesta por pequeñas industrias, comercios y menos popular en esa época. La producción industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. Esta marcó un antes y después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. Unos ejemplos de ello son los importantes avances en el transporte, la mejora de la productividad y el aumento de la renta per cápita. En resumen, esta significó la creación de innovaciones tecnológicas y científicas que supusieron una ruptura en las estructuras socioeconómicas existentes hasta ese momento. La nueva industria se basaba en la automatización de la producción y la aplicación de innovaciones técnicas. La más impactante fue la invención de la máquina de vapor, pero otros muchos avances técnicos fueron fundamentales, junto con el uso de nuevas fuentes de energía, siendo primero el carbón y posteriormente el petróleo. La automatización también se aplicó a la agricultura, lo que produjo un cambio de impulso en las labores agrícolas, incrementando su producción. Otra gran novedad fue que el proceso de producción se desarrolló en fábricas, edificios de concretos destinados a la fabricación de bienes de equipo inexistentes hasta entonces, lo que se denominaba sistema fabril. La Primera Guerra Mundial fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX.
también conocida como la Gran Guerra, comenzó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. El deseo de Austria-Hungría de acabar con Serbia y la amenaza económica que representaba a Alemania para Francia e Inglaterra fueron las causas remotas de la Primera Guerra Mundial, pero la causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato en junio de 1914 del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia en agosto de 1914, debido al Triple Entente, un pacto de alianza franco-rusa que ponía a Francia como aliado de Rusia en guerra. La violación de la neutralidad belga por los alemanes acabó de decidir a Gran Bretaña, que les declaró la guerra. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Esta guerra empezó su desenlace en marzo de 1917, con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y a la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales tras la Revolución de Octubre en marzo de 1918. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia, que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, siendo los aliados y las potencias del eje. La Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la sociedad del eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en Europa Oriental y en la Unión Soviética. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. En julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia, mientras que Alemania invadió entonces Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Holocausto fue el suceso más impactante de esta guerra, siendo el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa. Estos asesinatos tuvieron lugar en todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales. En 1943, como consecuencia de las derrotas de los alemanes en Europa del Este, el eje perdió la iniciativa y tuvo que preparar una retirada estratégica de todos los frentes. Hitler finalmente se suicidó el 30 de abril y el 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleraría la rendición del Imperio japonés el 2 de septiembre de 1945. Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, en inglés North America Free Trade Agreement, NAFTA, y en francés Accord de Libre-Échange North America, ELENA, es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado permite reducir los costos de promover el intercambio de bienes entre los tres países. Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la realización comercial entre los dos países. En 1990, el bloque entró en negociación para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México.
El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acordaron establecer el Tratado de Libre Comercio. El 5 de febrero de 1991 iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El 8 de julio que tiene lugar en primera reunión de jefes de negociación en Washington, D.C., por parte de México, el jefe de negociación fue Jaime Serra Puche, por parte de Estados Unidos de Norteamérica, Carl Hill, y por parte de Canadá, Michael Wilson. El acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George W. H. Bush el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre de 1992 y por parte del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de rectificación por parte de cada legislativa de cada país que se cumplió con rectificada. Milagro mexicano. Se conoce como milagro mexicano o como desarrollo estabilizador a un modelo económico empleado en México en 1954-1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiría el desarrollo sostenible y continuado. Se llevó a cabo durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortés en 1952-1958, Adolfo López Mateo 1958-1964 y Gustavo Díaz Ordaz en 1964-1970. Eran medidas de carácter liberal, bajo la premisa de que generarían mayores riquezas que resultarían más beneficiosos para la población que el existencialismo estatal, conocido como el tránsito de la sociedad mexicana rural hacia una más modernización de México.